el ingeniero David Rubén Cruz Córdoba Cruz, va a exponer el tema geoquímica de elementos de tierras raras de las intrusiones alcalinas y carbonatíticas de la serranía Palca, provincia alcalina de Ayopaya, departamento de Cochabamba, Bolivia Central, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a ceder la palabra al ingeniero para que pueda también brevemente antes indicarnos un breve resumen de su experiencia. Adelante, ingeniero David. Buenos días. Bien, muy buenos días a todos los presentes. Soy David Córdoba, geólogo de profesión. Actualmente vengo a presentar este tema en representación del Servicio Geológico Minero, donde actualmente voy trabajando aproximadamente ya 4 años y medio. Y anteriormente me dediqué a trabajar en minas de empresas privadas en el ámbito más que todo de producción y exploración también. Bien, en esta ocasión vamos a ver el tema geoquímica de elementos de tierras raras en las intrusiones alcalinas y carbonatíticas de la serranía Palca, que es parte de la provincia alcalina de Ayopaya, correspondiente al departamento de Cochabamba, Bolivia Central. Bien, para iniciar vamos a hacer una breve introducción para entrar en contexto, ya que este tipo de rocas no son muy comunes en nuestro país. Así que para entrar en contexto vamos a dar una breve introducción. ¿Por qué es importante estudiar las tierras raras? Es importante porque es de creciente demanda internacional, ya que se ha visto que en una proyección realizada hasta 2040 se ha podido ver de que la demanda internacional para tierras raras ascenderá hasta un 34%. De ahí su importancia de estudiarlas. ¿Y por qué la demanda? Porque tiene alta importancia económica, ya que son necesarias para generar energías renovables y estos contribuyen con la transición energética. Y esto significa reducir el consumo de petróleo, gas natural y carbón. Eso significa reemplazar por energía solar, hidroeléctrica y geotérmica, con la finalidad de reducir las emisiones de carbono. Entre las tecnologías que se aplican son bastante diversas, como los principales imanes para vehículos eléctricos, turbinas eólicas, pantallas LED, etcétera, etcétera, hasta en diferentes ámbitos de la tecnología, incluyendo medicina, defensa aeroespacial. Por eso que últimamente, en estos últimos años, se ha ido hablando bastante de las tierras raras porque tienen alta importancia económica. Bien, ¿qué son las tierras raras? La palabra es bastante ya conocida, pero ¿qué son? Son un conjunto tradicionalmente de 17 elementos que incluyen 15 lantánidos más el escandio y el itrio. Pero se aclara de que de estos 17 elementos, 15 corresponden a lantánidos. Sin embargo, el escandio y el itrio no son lantánidos, pero se les introduce en este grupo por su posición química y su valencia trivalente. Sin embargo, en la práctica, solo el itrio se comporta geoquímicamente como los lantánidos, mientras que el escandio no se comporta de esa manera. Es por eso que las investigaciones científicas rigurosas solamente incluyen el itrio y los 15 lantánidos dentro de las verdaderas tierras raras, ¿ya? Y a su vez, estas se dividen para mejor estudio en dos grupos, las ligeras y las pesadas, como ya veremos más adelante. Algunos lo dividen en intermedias más, pero no es tan necesario. Pero ya vamos a ver más adelante.
¿Cuáles son las fuentes principales que albergan tierras raras, fuentes de depósitos primarios? Hay varias litologías, pero los más principales son estas cuatro: carbonatita, sienita nefelínica, pegmatita alcalina, granito peraluminoso o peralcalino. En general, los depósitos principales de tierras raras se encuentran en complejos carbonatíticos y alcalinos. Y vamos a concentrarnos en este caso en carbonatita, ya que nuestra área de estudio tiene este tipo de litologías. Minerales portadores. Actualmente se conocen más de 200 minerales que portan tierras raras. Sin embargo, de los más de 200, el 95% de las tierras raras están concentrados en 3 minerales que son los principales, siendo estas: la basnacita, que es un carbonato de serio lantano; la monacita, que es un fosfato también de esos elementos, incluido el torio; y el cenotimo, que es también un fosfato. Estos 3 minerales forman más del 95% de las tierras raras. Estos a su vez están asociados también a elementos radioactivos. Esto no es tan positivo porque afecta negativamente en la etapa de de producción. Como dijimos, vamos a concentrarnos en las carbonatitas, ya que son las fuentes principales para concentrar este tipo de elementos de tierras raras. Empezamos clasificando. ¿Qué es una carbonatita? Es una roca ígnea cuya composición modal supera el 50% de minerales de carbonato. Y este se clasifica de la siguiente manera. Según Lemaitre 2002, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, existen 5 tipos de carbonatita. Estas son, primeramente, la calciocarbonatita, que está enriquecida en calcita. En la roca plutónica se denomina sovita, la volcánica albiquita. La magnesiocarbonatita está enriquecida en dolomita, el plutónico se denomina rauaujita y el volcánico beforsita. Luego se tiene la ferrocarbonatita, son aquellas que están enriquecidas en anquerita y oxiderita. Y actualmente todavía no se tiene la división o la clasificación plutónico y volcánico, que todavía están en investigación. Tenemos también la silicocarbonatita, que son aquellas que tienen más del 20% de minerales de silicato. Y finalmente se tiene la natrocarbonatita, es aquella carbonatita que está enriquecida en minerales denominados nierrita y gregorita, que son bastante raros. A manera de comentario se dice que este tipo de carbonato actualmente existe a nivel mundial el único volcán activo, que se denomina Oldonyo-Lengai en Tanzania. Es el único volcán de carbonatita que actualmente existe y está activo. Es considerado uno de los volcanes más raros a nivel mundial en la actualidad, porque emana magma carbonatado directamente. Bien, entramos al área de estudio. Nuestra área de estudio, que es la Serranía Palca, se encuentra geográficamente en el municipio de Independencia, provincia de Upaya, del departamento de Cochabamba. Se tiene 2 vías de acceso desde La Paz: se entra por Conani, Quime, Iquisibe y se llega a la Serranía Palca, que está aquí. La otra ruta es entrando por Caracollo, Confital, Independencia, llegamos al área de estudio. En realidad conviene viajar por acá, que parezca más lejos es más rápido. Antecedentes históricos de la Serranía Palca. ¿Qué estudios se tiene? Desde 1928, Federico Alfred ya había identificado en el lugar a lo que ha denominado él rodados de calcita magmática. Y ya en 1964 él adelantó de que podría existir carbonatitas en la región. Actualmente se ve de esta forma los rodados de carbonatita. Esto es en uno de los ríos del Cerro Sapo. En 1970, la COBOE, que se dedicaba a explorar elementos radioactivos en la región, ha logrado identificar rocas que tienen afinidad, tienen composición alcalina y ciertas anomalías de torio, porque como dijimos, las tierras raras también están asociadas a este tipo de elementos.
En 1990, Matos y Tilly en un estudio han encontrado un tubo de brecha ultramáfica al cual han atribuido una afinidad kimberlítica, el cual podría ser posiblemente la fuente del microdiamante que se ha encontrado en esa región, en el río Ayopaya en sedimentos, porque los diamantes proceden generalmente de kimberlitas. En 1997 es cuando se ha descubierto el cuerpo de carbonatita en esta región. La empresa de exploración denominada Billington Exploration ha identificado la ocurrencia de carbonatita en Chiaraque. Posteriormente, Matos Salinas en el año 2000 lo ha estudiado a mayor detalle y ha determinado sus características petrográficas, mineralógicas y geoquímicas. Él lo ha atribuido a este intrusivo de composición magnesio carbonatítica, que es la feforcita, y también una parte como ferrocarbonatita. Posteriormente, durante 2001 y 2004, se han realizado varios estudios. Los estudios están realizados mayormente por Frank Such y otros, incluido el doctor Lehmann, que se tiene acá en los registros, figura como investigador también. Ellos han determinado una amplia visión sobre la petrología y la geoquímica de los diferentes tipos de rocas magmáticas que afloran en esta provincia alcalina. Este sector, al parecer, ha sido, después de 2004, olvidado. No hay muchos registros, en realidad no los encontré, hasta el 2023, después de 19 años, el Ministerio de Minería y Metalurgia ha realizado una inspección en el lugar, una porción del Cerro Chiaraque ha identificado anomalías positivas en elementos radioactivos. Y actualmente, desde el 2024 y parte de esta gestión, el Servicio Geológico Minero, estamos realizando investigaciones geoquímicas, más que todo en esta región. Pasamos al muestreo. Para esta investigación se ha tomado un total de 114 muestras, 96 de roca y 18 de sedimento. Estas muestras se ha realizado un análisis multielemental, incluyendo los elementos de tierras raras, con excepción del prometio, porque este paquete no lo contemplaba. Han sido analizados por espectrometría de masa con plasma acoplado inductivamente en el laboratorio conocido de ALS en Perú y ALS Global Vancouver, Canadá. Para la geoquímica es importante conocer y utilizar estos acrónimos o siglas que provienen del inglés. REE se utiliza para decir de manera general a los elementos de tierras raras. LRE se utiliza para referirse a las tierras raras ligeras. HREE significa tierras raras pesadas. TRE significa total de elementos de tierras raras, que es la sumatoria de las ligeras y las pesadas. Y el más importante que se utiliza es el TREO, que significa total de óxidos de tierras raras. Algunos lo denominan con la sumatoria, porque en realidad significa lo mismo, pero a nivel internacional el más utilizado es TREO, que significa total de óxidos de tierras raras. Ahora, ¿por qué se utiliza el TREO y no elementos individuales como tal? Algunos me preguntaron eso, y es importante aclararlo. El laboratorio químico reporta originalmente en ppm, luego es necesario realizar la conversión a óxidos y luego hacer la sumatoria de todos esos elementos. ¿Y por qué se lo hace eso? Por las siguientes razones. Las tierras raras se comercializan como óxidos en realidad y no como elementos individuales. Los óxidos que se obtienen son parecidos a esto. Por eso es que es necesario convertir a óxidos, no se trata como elementos individuales. Otra razón es que los precios de referencia en el mercado, las tierras raras cotizan como óxidos y no elementos metálicos puros. Otra razón tenemos que esta nomenclatura es la forma estándar aceptada globalmente en minería y geología económica. Finalmente, permite comparar a proyectos diferentes entre sí para realizar una comparativa con otros proyectos, ya sea de exploración o de producción, y así tener una idea de la expectativa que podemos tener de un prospecto. Geología regional. Nuestra área de estudio se encuentra ubicado en la parte central
de Bolivia. Está en la cordillera oriental, como se puede ver, aquí está ubicado la provincia alcalina de Ayopaya. La secuencia estratigráfica de esta región está compuesto por rocas del Paleozoico, concretamente del Ordovícico, entre las formaciones Ansaldo, Capinota y Amutara, que en su mayoría son rutitas, areniscas, cuarcitas, etc. Esta región es interesante geológicamente porque forma parte, el contexto es un rift intracontinental que ha iniciado a finales del Pérmico en Perú. Esta franja gris denota ese segmento. Ha iniciado el rift a finales del Pérmico en Perú y ha avanzado hasta el norte de Argentina, finalizando en el Cretácico. Entonces Ayopaya está ubicado dentro de este segmento, ya que las tierras raras, el ambiente geológico favorable para albergar este tipo de litologías y elementos son los rifts, precisamente porque permiten el ascenso de magmas profundos, ya que es una zona extensional y tiene conexión desde la profundidad. Entonces, el complejo alcalino de Ayopaya se ha formado en este contexto y se tiene una gran diversidad de litologías de rocas alcalinas, carbonatíticas e incluso ultramáficas. La provincia alcalina de Ayopaya forma todo esto, desde el oeste de Morochata, el Cerro Quenamari, donde se han encontrado rocas alcalinas, hasta el Cerro San Cristóbal, que es la porción noroccidental de la serranía Palca. Dentro de este segmento ocurren al centro varias intrusiones alcalinas. Nuestra área de estudio concretamente se ubica en este sector que es la serranía Palca. Geología local. Localmente la serranía Palca aquí tenemos el mapa geológico, se tiene 3 sectores de mayor importancia para tierras raras. Estos son el complejo alcalino Cerro San Cristóbal, el complejo alcalino Cerro Sapo y finalmente el intrusivo carbonatítico Chiaraca. Esta es una fotografía de esta gestión que estamos bajando del Cerro Sapo, que es bastante rutinario. Bien, el complejo alcalino de Cerro Sapo, de manera breve, porque nos vamos a enfocar más en la geoquímica. Como pueden ver aquí en el mapa, este complejo está compuesto por una gran intrusión de sienita nefelínica y se tiene ocurrencias de sienita orblénica, que tiene aproximadamente 2 kilómetros de extensión por casi 1 kilómetro de ancho. Y está acompañado por un pequeño cuerpo de calcio carbonatita, que es de tipo beforsita. Y a su vez tiene varios diques y sills de basanita y carbonatitas también. También se han encontrado lentes de vetillas de sodalita en este lugar que no había sido registrado en ningún trabajo anterior. Tenemos luego el complejo alcalino Cerro Sapo, que tiene una característica similar al anterior, ya que también está compuesto por un stock de sienita nefelínica que también tiene composiciones de hijolita y follaíta. Es de menor extensión que el anterior, y también está acompañado de un pequeño intrusivo de calcio carbonatita tipo beforsita, y a su vez está rodeado por varias intrusiones de brecha magmática. Así también se tiene diques de sílico carbonatita y ferrocarbonatita. Lo interesante de este sector es que aquí está emplazado el conocido yacimiento de sodalita del Cerro Sapo. Es el único yacimiento de este tipo de sodalita en Bolivia. Esta es la cantera de Cerro Sapo de la parte norte, que ya no está operando, ya está abandonada. El mineral, que ya lo deben conocer muchos, es bastante hermoso, la sodalita. La venta es de hasta 8 metros de potencia. Y actualmente esta fotografía es de este año. La operación ha avanzado hacia el sur y ya lo están trabajando por minería subterránea. Está empobreciendo lamentablemente en sodalita y más se enriquece en baritina y alquerita. Este es el trazo de la beta. Y finalmente tenemos el intrusivo carbonatítico Chiaraque. Está, según los estudios que ya habíamos indicado, se ha determinado también con nuestro trabajo actual que tiene composición de magnesio carbonatita, que se denomina beforsita. Tiene una extensión alargada en norte-sur de 1.2 kilómetros, 1.200 kilómetros de largo por 450 metros de ancho.
se tienen minerales que predomina, claro que como es magnesio carbonatita, el principal mineral que abunda es la dolomita, pero también está acompañado de ankerita, calcita, fluorita, estroncianita, barnacita, que es el principal mineral portador de las tierras raras. También en menor cantidad se tiene monazita, apatito, feldespato, potásico, etcétera, etcétera. Tiene muchos minerales. Y este también está rodeado por varios diques de fesocarbonatita y sílico-carbonatita. Aquí se tiene una fotografía del cristal, del mineral más importante de tierras raras, que es la barnacita. Este cristal de color naranja es la barnacita. Aquí tenemos una fotografía de una sección delgada donde se ha identificado la barnacita, también acompañado de calcita, limonita y dolomita. ¿Cómo determinamos qué tipo de carbonatita son las rocas? Se utiliza, el más aplicado es los parámetros para realizar la clasificación geoquímica de carbonatita del modelo propuesto por Gittins y Harmer. Es un diagrama ternario que incluye óxido de magnesio, óxido de calcio, óxido de hierro más óxido de manganeso. Entonces se realiza el ploteo y se identifica, y hemos obtenido los siguientes resultados. Como se puede ver en las referencias, Chiaraque en Cruz Azul, la mayoría de las rocas han entrado en el campo de la magnesio carbonatita, por eso son consideradas peforcitas, pero algunos también han entrado dentro del campo de la fesocarbonatita, mientras que el Cerro Sapo, la mayor parte cae en el campo de calcio carbonatita, las cruces de color azul. Y tenemos dos muestras que caen en este sector, corresponden a dos diques, ambos son diques, no son parte del stock de carbonatita, sino son diques que han cortado posteriormente estos cuerpos. Y estos tienen una composición que cae en el campo de calcio carbonatita, ferruginosa y ferrocarbonatita. Y por último, el Cerro San Cristóbal cae dentro del campo de calcio carbonatita. De ahí se concluye que Chiaraque está predominado por magnesio carbonatita, Cerro Sapo por calcio carbonatita y Cerro San Cristóbal por calcio carbonatita. Geoquímica de sedimentos de corriente. Hemos realizado el muestreo a lo largo de la serranía Palca, se pueden ver los muestreos con esta escala de referencia. Hay varios en color celeste que son de concentraciones bajas, estamos hablando de sedimentos de corriente. Sin embargo, tenemos 3 puntos de mayor relevancia que han dado anomalías bastante interesantes. En el río Guayabos tenemos 0.1% de treo, que equivale a 1000 ppm. Tenemos 0.12% de treo en el río Corimayo. Y el punto más importante, 0.4% de treo en Calatranca, que está ubicado acá. Esto triplica estas dos concentraciones. Ya de entrada se puede ver cuál es el sector más importante para buscar tierras raras. Y todas estas ocurrencias, las tres, tienen algo en común, una cosa en común, que los sedimentos que drenan provienen precisamente de los complejos alcalinos. Río Guayabos proviene, los sedimentos son transportados desde el complejo alcalino Cerro San Cristóbal. El río Corimayo, los sedimentos provienen del complejo Cerro Sapo, ambas tienen calcio carbonatita, lo cual se interpreta de que estas muestras están enriquecidas en tierras raras precisamente porque los sedimentos de origen, las rocas de origen, tienen calcio carbonatita. Y el último, Calatranca, que tiene 0.4% de treo, que son 4000 ppm, que es un valor bastante alto para hacer sedimentos. Esto proviene del intrusivo Chiaraque. Las demás muestras dieron muy por debajo de entre 0.03 a 0.06. Geoquímica de roca. Empezamos con Chiaraque porque es el más importante. Lo vamos a dividir en 3. La porción norte, la porción sur y una ocurrencia aislada que se ha encontrado recientemente. La porción norte, como se puede ver en la sumatoria de tierras raras ligeras, se tiene desde 600 hasta 23.800 ppm, que es una anomalía alta. Mientras que en la sumatoria de las pesadas solamente se tiene de 12 a 259 ppm, que son anomalías bajas. El itrio
tiene entre 11 a 170, que es una anomalía baja también. Y lo más interesante, o lo que más nos importa, es el dato de óxidos totales. ¿Cuánto tiene? Entre 0.1 a 2.9% de óxidos totales, que contempla la suma de todo esto. Es una anomalía bastante importante para hacer una fase exploratoria inicial. Estamos todavía en la fase exploratoria muy inicial de este complejo. Algo que aclarar. Como hemos visto, las ligeras son los que abundan respecto a las pesadas. Y dentro del grupo de las ligeras, que son 6, generalmente los 2 primeros son los más abundantes, que son el cerio y el lantano. Pero muchas veces los 4 primeros son abundantes, que también serían praseodimio y neodimio. Como se puede ver acá, algunas muestras de la porción norte nos dieron más de 10.000 ppm de lantano y también más de 10.000 ppm de cerio, mientras que praseodimio y neodimio alcanzan solo 1.100 y 2.700 ppm. Esos son los máximos. A diferencia de ello, en contraste, la porción sur es mucho más baja en concentración. Como se ve, en las ligeras solamente se tiene 1.200 a 3.500 ppm, que es gran diferencia con la parte norte. En las pesadas también son bajos, de 40 a 100, la del litrio 42 a 70, y total de tierras de óxido se tiene 0.2 a 0.4, es más bajo que en la porción norte. Los máximos solamente aportan con lantano y cerio con más de 1.000 y 1.700 respectivamente. Y finalmente la opulencia aislada que se encontró en esta parte es lo más interesante, porque esta muestra ha dado la concentración más elevada de toda la serranía Palca. Se tiene 2.95% de treo, que es la anomalía más elevada de toda la serranía que se ha encontrado, de los más de 100 muestras obtenidas. Y a su vez también está enriquecido bastante en lantano y cerio, como se puede ver acá. Estos, como son elementos incompatibles, están bastante asociados con otros elementos incompatibles. Son varios, pero los más importantes son el niobio, el fósforo, torio, uranio y estroncio. Como se puede ver en la porción norte, se tienen estas concentraciones que son anomalías no muy altas, son anomalías moderadas. Lo que sí es bastante alto es el estroncio, porque hay estroncianita bastante en este sector, en este tipo de rocas, perdón. La porción sur también tiene concentraciones relativamente, son anomalías, pero son anomalías bajas a moderadas. Y el bloque aislado también tiene anomalías moderadas, y como la mayoría de las carbonatitas tienen mayor a 10.000 ppm de estroncio. Vamos a ver el diagrama de Spider para Chiaraque. Este gráfico de Spider se realiza, los datos se normaliza a condrita tipo Ibuna, que es el tipo de condrita más apropiado para este tipo de análisis. Hemos utilizado los parámetros de Salk y McDonald, que son los parámetros de condrita más apropiados para este tipo de análisis. Algunas consideraciones de este gráfico. Vamos a empezar por este lado. El bario y el torio son bastante altos. Estamos en la P-forcita de Chiaraque. Son bastante altos bario y torio. Esto demuestra que efectivamente los elementos incompatibles en esta roca están enriquecidas en estos elementos. El niobio se tiene también valores importantes, y eso demuestra que esta roca tiene afinidad carbonatítica y alcalina. Y lo interesante aquí es que el uranio, como se ve, es bastante anómalo en el sentido negativo, son muy bajos, mientras que el torio es bastante alto. Ambos son radiactivos. Esto se puede explicar por lixiviación hidrotermal u oxidación. ¿Qué significa? Que el uranio es bastante soluble en fluidos hidrotermales, por tanto es movible, así que las fases finales de fluidos hidrotermales pudo haberlas removilizado el uranio. Por eso es que esta roca ha quedado empobrecida en uranio, mientras que el torio no es muy soluble, por tanto quedó enriquecido en torio. Pasamos al grupo de las tierras raras ligeras. Este campo celeste son las ligeras, desde lantano hasta europeo, y como se ve, son mucho más altas respecto a las pesadas, como ya vimos en los datos numéricos anteriores. Acá se tiene estroncio un poco variado, puede ser por procesos hidrotermales posteriores. No se ve una anomalía marcada de europeo, para hacer alguna mención.
no se observa. En otros tipos de rocas son bastante anómalos, ya sea negativa o positivamente, que tienen explicaciones específicas. En este caso no se tiene. Y como hemos visto en el anterior cuadro, el bloque aislado en la muestra 550 de Beforcita es la que tiene el pico más elevado de todo este complejo de Chiaraca. Así que es bastante característico este patrón geoquímico en depósitos de este tipo a nivel global. Geoquímica del Cerro Sapo. Empezamos con Sovita. Aquí hay variedad de litologías porque es un complejo, mientras que el anterior solamente era Beforcita. La Sovita contiene entre 600 a 4700 ppm de tierras raras ligeras. Se ve claramente que es mucho más inferior que la Beforcita. En las pesadas 50 a 400, que son bajos, interior también bajo. Y el total de óxidos de tierras raras se tiene 0.1 a 0.6, que también son anómalos, pero moderadamente. Y los acompañantes o los principales que aportan a estas sumatorias son serio y lantano, con más de 1000 y más de 2000 ppm. A diferencia del anterior, un dique de ferrocarbonatita posee una concentración mucho más alta que el stock principal. Este es el stock de Sovita principal, el cuerpo principal, y un dique de ferrocarbonatita se encontró aquí en la cúspide. Y como se ve, tiene una concentración más elevada que el cuerpo principal. Y no es el único, este solo es un ejemplo. Hay varios diques que tienen más contenido de tierras. Y también se puede ver la representación de los elementos mayoritarios. Ahora, esto es lo importante también que hay que denotar, que la sienita nefelínica es una roca alcalina, pero la concentración de tierras raras es mucho más baja. Como se ven los números, el total directamente vamos 0.05 a 0.08% de treo, que es mucho más baja que la Sovita. Y también los elementos mayoritarios igualmente son bajos. Son anómalas, sí. Respecto a otro tipo de litologías que no son alcalinas, sí son anómalas, pero en comparación con carbonatita son más bajas. Y los elementos asociados a este se tiene, también son bajas. Los más interesantes son estos elementos torio y estroncio. Torio, en el dique de ferrocarbonatita, que está más enriquecido en tierras raras, también está más enriquecido en torio. 1900 ppm es una anomalía bastante considerable, es una anomalía alta del torio en ese dique. Esto es importante aclarar también, que en toda la serranía Palca este es el valor más elevado de radioactivos, el torio, mientras que el uranio está bastante bajo. Y como todos ya mencioné anteriormente, el estroncio tiene más de 10.000 ppm en la mayoría, casi en el 90% de carbonatita tiene más de 10.000 ppm de estroncio. Se aclara que el torio está concentrado en el mineral que se denomina torbasnacita, es decir, que se dio tanto en torio y en tierras raras. El diagrama de Spider se puede ver más heterogéneo, como se puede observar en esta parte y en esta parte también, porque la explicación es simple. Son diferentes tipos de litologías. No solo tenemos carbonatitas, también tenemos brecha magmática, sienita nefelínica y otras. Entonces, por eso que es bastante variada la concentración, pero de manera general también se puede ver que el grupo de las ligeras están más enriquecidas que las pesadas, con excepción de estas dos muestras, que precisamente corresponden a diques. El color gris es un dique de calcio carbonatita y el color azul es un dique de ferrocarbonatita, la que dio más alto el torio. Este se conoce, en este patrón se denomina joroba de gato. Como se puede ver que esto no es tan común como estas, se puede ver que está más enriquecido en tierras raras medianas. Las ligeras son estas, las pesadas son las de aquí. Pero esta muestra de dique está enriquecido en las medianas. Y otro caso particular es este de acá, que rompe el patrón principal, que la mayoría son enriquecidas en las ligeras y empobrecidas en las pesadas, pero esta no, que indica poca evolución de la fuente de ese tipo de roca. La comparación litológica, como dijimos, a esta variación se debe a que tenemos diferentes tipos de rocas y obviamente las tierras raras tienen un comportamiento muy diferente en cada litología. Y el tercero, último complejo es el Cerro San Cristóbal.
Esto es similar, la geoquímica es similar al Cerro Sapo porque su geología también es similar. En Sovita se tiene desde 4.000 hasta 7.000 ppm, haciendo un total de 0.5 a 0.9 óxidos totales, que son anomalías moderadas, sí, pero que son inferiores respecto al Chiaraque. También reciben un aporte importante de lantano con un máximo de más de 1.000 y serio más de 2.000. Y tenemos un dique de Sovita que alcanza 0.6% de treo, que está dentro del rango del intrusivo principal, que es este pequeño de acá, y mientras que el cuerpo mayor de sienita nefelínica tiene, al igual que en Cerro Sapo, una concentración baja respecto a carbonatita, 0.3 a 0.5% de treo. Entre sus elementos asociados se puede destacar que la mayoría son también anomalías bajas a moderadas, y resaltamos 1790 de niobio, que es una anomalía bastante alta, en niobio, que ninguna de las otras rocas posee. También hay que aclarar de que en niobio esta roca es el que tiene la concentración más elevada de toda la serranía Palca, y también, como ya vimos varias veces, el estroncio bastante alto, mayor a 10.000 ppm. Y nuevamente la sienita nefelínica posee concentraciones bajas en todos los demás elementos. En suma, toda la geoquímica de los tres sectores importantes, aquí se puede ver diferentes tipos de litologías, que son calcio carbonatita, magnesio carbonatita, se tiene también incluido las diques de diabasa, sienita nefelínica, brecha magmática. Se puede ver por ello el comportamiento bastante diferenciado en la mayoría. Lo que hay que aclarar aquí, lo interesante es, este es el Cerro San Cristóbal. Tiene un comportamiento similar. A lo que quería llegar es a esto. Tenemos la variedad de litologías, incluyendo las que mencioné anteriormente, que incluye incluso la brecha ultramáfica, diferentes tipos de litologías y el comportamiento muy variado. Quiero aquí resaltar dos cosas que es necesario aclarar. Hemos visto, tanto en los números y en las gráficas, que las tías ahora están más enriquecidas en qué rocas, en las carbonatitas. ¿Y por qué la mayoría de las muestras, no solo en este sector, sino a nivel global, las carbonatitas están más enriquecidas respecto a las sienitas y otras? Es precisamente porque las tierras raras son elementos incompatibles. Entonces, cuando se está procediendo del fuente, el magma, que es silicato enriquecido en carbonato y volátiles, cuando se produce la invisibilidad del líquido magmático, al separarse por una parte la roca silicatada, el magma silicatado, no se introducen fácilmente en su estructura cristalina, ya que son incompatibles con los minerales comunes. Por tanto, se quedan en la fase residual, en el magma residual que luego va formando la carbonatita. Esa es la razón principal porque las rocas silicatadas no concentran altos valores de tierras raras, sino que se quedan en el magma más evolucionado de las fases finales de cristalización. Por eso es que en todo lado, no solo en Bolivia, a nivel mundial, las concentraciones más elevadas de tierras raras, todas están en carbonatitas, en la mayoría. Por eso es que en todas las rocas, en todos los complejos alcalinos, casi siempre las carbonatitas son los que tienen los valores más altos. Y otro aspecto es, como también hemos visto un patrón bastante característico, que las ligeras son más altas que las pesadas. ¿Por qué? Y esto es independiente, no solo en carbonatita. En cualquiera de las rocas alcalinas, la mayoría da más altos valores en las ligeras que en las pesadas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esto se divide en dos grupos, ligeras y pesadas. Se dividen precisamente en cuanto a su formación porque las ligeras son más incompatibles que las pesadas. Las pesadas no son tan incompatibles. Eso significa que cuando se está cristalizando el magma silicatado, como no son tan incompatibles, sí se introducen en la estructura cristalina de minerales comunes, ¿ya? Mientras que las pesadas, las ligeras, como son más incompatibles, se quedan en el magma residual y se cristalizan en la fase final. Una prueba de esto, ¿qué es? Hemos visto que los diques de ferrocarbonatita dieron valores más altos incluso que el cuerpo principal, porque los diques son
posteriores, después de la intrusión de todos los cuerpos, son finales, porque cortan esas estructuras. Eso demuestra que ese dique, que es de la fase final, del magma más evolucionado, contiene más altos contenidos de tierras raras. Eso demuestra lo que dice la teoría. Nuestros datos geoquímicos demuestran lo que dice la teoría. Ya para finalizar sería esto en geoquímica. Vamos a hacer una sección de discusión y conclusiones a manera de comparación. En resumen, tenemos 3 sectores con carbonatita. El primero, el más importante, que es el intrusivo Chiaraque de Bevorcita, que contiene 0.1 a 2.9% de treo. Y la dimensión de este cuerpo es de 1200 metros de largo por 450 metros de ancho. Mientras que Seso Sapo, que son sobitas como Seso San Cristóbal, solo tienen entre 0.1 a 0.6 y 0.5 a 0.9% de treo, que son bajos respecto al primero. La dimensión de estas dos últimas son también inferiores en dimensión, de 400 a 140 de ancho de la dimensión, y el Seso Sapo, la sobita, tiene 250 a 120 su dimensión. Entonces, de manera clara podemos ver que el más importante, tanto en concentración y en dimensión, es el intrusivo carbonatítico de Chiaraque. Ese es el más importante, es el blanco prospectivo exploratorio más importante de la serranía Palca, tanto por su concentración y por su dimensión. Se aclara nuevamente que esto todavía es una fase exploratoria inicial, todavía falta mucho trabajo por realizar para determinar con precisión su potencial. Pero ya los datos que tenemos hasta ahora nos dan buenos indicios, bastante importantes para hacer etapas iniciales de exploración. Vamos a ver ahora una comparativa con otros depósitos para concluir. Empezamos con un trabajo que resume los depósitos más importantes de Estados Unidos. Preliminarmente vamos a comparar en dónde estamos posicionados en cuanto a nuestra concentración en Chiaraque. En este trabajo se ha descrito varios depósitos de Estados Unidos. Quiero que prestemos atención al treo total, porcentaje de tierras raras, óxidos de tierras raras totales. Monta y Paz, que es el depósito de clase mundial, tiene 8.24%, que es alto. Otro tiene 3.6, tenemos otros 0.08, 0.4, 1.2, 2.9, 0.05, 0.4, 0.4, 0.3, 0.9, 8.6, que es alto, 0.1, 12, bastante alto, 0.3, 0.4. Como se puede ver aquí, con Estados Unidos, Chiaraque entra dentro de este rango en la parte inferior, pero entra dentro de los rangos de la concentración del treo. Así que eso ya nos da buenas perspectivas para continuar realizando trabajos. Tenemos otros datos de diferentes países del mundo: Canadá y varios otros, Sudáfrica, etcétera, Vietnam. ¿Cuánto tienen esos depósitos de esos países? Se puede ver acá el treo total en porcentaje: 0.1, 16, 1.0, 0.7, 0.2, 0.2, 0.7, 3.6, 2.7, 1.4 y 1.4. Seguimos dentro del rango inferior, pero entramos dentro de ese rango. Y finalmente tenemos más países: en Australia, Canadá, Sudáfrica, Australia, Canadá nuevamente, Groenlandia, Brasil, Australia, etc. Y vemos también aquí las concentraciones: 0.2 de treo, 15, 1.7, 11, 0.3, 1.7, 0.8, 8, 0.03, 2.8, 2, 0.9, 1.4, 0.7, 0.11, 1.07, 4.2, 7.9, 0.5, 1.7, 1.8, 0.9, 0.15, 1.50, 10, 10.50. Entonces, podemos decir preliminarmente de que Chiaraque está dentro de los rangos de depósitos que son considerados de importancia. Esta fase todavía es exploratoria, pero los resultados ya nos dan hasta ahora que son prometedores, se podría decir, para continuar en los trabajos de exploración y evaluación avanzada.
hemos hecho una comparación de las concentraciones y vamos a hacer por último una comparación de la dimensión con uno de ellos solamente. Hemos visto la dimensión, 1200 de largo por 450 de ancho de Chiaraque. Incluso no estamos tomando en cuenta esta parte angosta, porque ya es de menor dimensión. La dimensión que estamos considerando solo es el cuerpo principal. Vamos a compararlo solo la dimensión con el Mountain Pass, que también es carbonatita. Se puede ver acá, la referencia del color celeste es la carbonatita de Mountain Pass. La dimensión, como se ve acá, la escala gráfica, aquí está 1 kilómetro, 1000 metros. La dimensión de Mountain Pass es menor a 1 kilómetro de largo. Y en su informe también aquí se puede ver, tiene un largo de 730 metros de largo por 120 metros de ancho. Es de clase mundial porque su concentración es elevada. Un estudio de evaluación de recursos y reservas en 2024 ha demostrado estos datos. Un total de TREO desde 2.43 hasta el más alto 5.7, que obviamente son más altos. No pretendemos comparar de que Chiaraque se compare con esto, no, pero queremos hacer conocer de que los depósitos importantes tampoco son muy gigantescos, sino que Chiaraque también puede estar, digamos, competitivo en cuanto a dimensión con esos otros depósitos de otros países. Concluimos con esto. Cerro Sapo y Cerro San Cristóbal, las sobitas, se consideran que tienen cierto potencial, pero serían de segunda prioridad, porque tienen concentraciones moderadas y son dimensiones pequeñas. Mientras que Chiaraque, como hemos anticipado, se considera el principal objetivo exploratorio, tanto por su concentración y por sus dimensiones. El tema de radioactivos es importante, hemos visto una anomalía que es alta. Esto es algo, no podemos esperar que sea un depósito de elementos radioactivos, porque los cuerpos que dan valores altos son solamente diques, pero esto es algo negativo. Si algún día este depósito llegara a producirse, el manejo ambiental es muy complicado cuando el radioactivo es muy alto, eso es algo negativo. De hecho, hay muchos depósitos en el mundo que tienen buenas concentraciones de tierras raras, pero tienen altas en radioactivos, y cuando tienen muy alto no se logra explotar, porque la gestión de los elementos radioactivos es muy difícil y complejo, y esos proyectos se han quedado ahí. Entonces, tener muy alto tampoco conviene en radioactivos, sino es mejor que sea bajo. En caso de Serranía Palca, solo hay puntuales valores muy altos. El potencial de Chiaraque es moderado. No vamos a decir que es muy importante, porque no lo es, pero sí es bastante interesante en cuanto a su concentración y su dimensión. Entra, como dijimos, dentro del rango en comparación con depósitos a nivel internacional. Por tanto, merece y justifica plenamente realizar más trabajos de investigación, principalmente en Chiaraque. Y es importante, como habíamos introducido, Bolivia no puede quedarse rezagado en cuanto a la exploración de tierras raras, ya que sabemos que tiene alta importancia económica y tecnológica para todos los países. Por tanto, se concluye de que este prospecto es bastante interesante y significativo en cuanto a su concentración. Por tanto, se justifica plenamente continuar trabajos de investigación, de evaluación más avanzada en cuanto a su exploración. Todavía solamente tenemos muestras en la parte superficial. Sabemos que lo más importante para dimensionar su potencial es realizar perforaciones a diamantina y un muestreo mucho más detallado y sistemático, si es posible. Así que concluimos indicando de que este prospecto tiene su relevancia, es prometedor para continuar más trabajos. Y también, ¿por qué? Porque, como ya dijimos, este tipo de rocas son bastante escasas en muchos países. En Bolivia, oficialmente se tiene solamente registrado 2 cuerpos de carbonatita en Bolivia, que está ubicado en Cerro Manomó, en el complejo alcalino de Velasco, y el otro que es este. Hay posibilidades de que exista en la parte sur, en el Cerro Quenamari, y también cerca del pelotón Pamba del complejo Velasco, porque se han encontrado en brechas cenolitos de carbonatita. Eso significa que tal vez en profundidad puede estar un intrusivo de carbonatita. Así que, ya que son escasos, y cuando se encuentran algunos o se conocen algunos, se debe darle su debida importancia. Con esto concluyo con esta frase: explorar, descubrir,
y comprender son la clave para avanzar en la geología y en la tecnología del futuro. Y con esto agradezco su atención. Gracias.